Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Familia hermosa, donde quiera que se encuentre, nos da muchísimo gusto poder encontrarnos una vez más. Qué gran oportunidad de poder encontrarnos a través de las redes sociales y de juntos escuchar un mensaje de parte de Dios que estoy seguro, y siempre lo digo así, porque estoy convencido de ello, que cada vez que Dios nos da un mensaje, es el mensaje que necesitamos escuchar y es el mensaje que de alguna manera puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Un mensaje puede ayudarnos a tomar una decisión correcta. Un mensaje puede llenarnos de fe. Un mensaje de parte de Dios nos da esperanza. Y sabe, precisamente hace una semana estuvimos celebrando en la iglesia el Domingo de Resurrección. Y ¿sabe usted que para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como iglesia, ese momento era un momento sumamente importante, un día emotivo para celebrar, porque la resurrección de Cristo trajo esperanza al mundo. El sacrificio de Jesús nos habla de un amor tan grande. Creo que la Semana Santa lo que nos dejó fue precisamente eso, recordar que en Jesús hay amor, que en Jesús hay esperanza. Y yo lo que quiero en lo que quiero enfocar mi mensaje el día de hoy es en lo siguiente, porque sí, el domingo pasado pues estábamos contentos celebrando la gran victoria que Jesús obtuvo en esa cruz. Pero, ¿qué pasó para que hasta el día de hoy usted y yo pudiéramos estar celebrando esa victoria? Es decir, yo me imaginaba esto. ¿Ha estado usted alguna vez celebrando algún acontecimiento? Como por ejemplo, los que son papás, por ejemplo, ¿alguna vez han celebrado la graduación de sus hijos? Cuando de pronto usted le da el abrazo a su hijo y le dice, pues ahora sí, ingeniero, déjame abrazarte. Doctor, qué orgullo tener un médico en casa. Y hay una celebración por ese nombramiento. Pero poco nos detenemos a ver cuál fue todo ese sacrificio que se hizo para poder obtener ese título. Es decir, esa persona que hoy se está graduando como médico tuvo que haber tenido noches de desvelo, tuvo que haber hecho muchos sacrificios para un día poder exitosamente llegar a ese punto de graduarse. ¿Sabe? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, y vamos a leerlo desde el 23, por favor. Juan, capítulo 12, en el versículo 23. Mire, Jesús tiene una conversación con sus discípulos y Jesús de alguna manera los estaba preparando para lo que tendría que acontecer y les dice, versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego en el 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Escuche esto, pero si muere, lleva mucho fruto.
Él estaba hablando de lo que le iba a pasar. Él dice, para que exista un fruto, para que puedan ver un fruto, algo tiene que suceder. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Mire a su alrededor. ¿Cuánta gente levantó la mano? Bueno, ¿qué cree? Ese es parte del fruto, del sacrificio que un día tuvo que padecer Jesús. Es decir, Él fue capaz de resistir el sacrificio más grande de la humanidad, porque sabía que ese sacrificio tendría que dar un fruto. Y usted y yo somos el fruto de ese sacrificio. Usted y yo somos el fruto de ese sacrificio. ¿Sabe? Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y también la Biblia nos da a entender de alguna manera que cuando el Padre le iba revelando todo lo que Él iba a padecer, hubo momentos donde Él no hubiera querido que pasara. Dice la Biblia que Él en 3 ocasiones oró al Padre y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, Él no hubiera querido ser sacrificado de la manera en la que Él padeció. Sin embargo, hay sacrificios que tú y yo vamos a tener que vivir, sacrificios que vamos a tener que soportar por alguna razón, por un propósito. Y porque tiene que ser así para que haya un fruto. ¿Sabe? He conocido personas que son muy fitness, les encanta el gimnasio y un día van al gimnasio y terminan todos adoloridos. Y se meten a una dieta rigurosa, pero al día siguiente siguen ahí en el gimnasio y no les importa soportar el dolor. Ellos necesitan estar ahí. Ellos hacen todo ese sacrificio porque están esperando ver un fruto en algún momento de todo ese esfuerzo. ¿Sabe? Los sacrificios obviamente no siempre serán agradables, pero usted y yo tenemos que entender algo. Hace unos días estuvimos celebrando, creo yo, la victoria más importante de la humanidad. Pero entienda esto. Usted y yo no podemos vivir y no podemos ver una victoria sin antes haber tenido una batalla. Lo que quiero decirte es que el sacrificio de lo que estás viviendo el día de hoy, estoy seguro que eso tendrá un fruto el día de mañana. Hoy tú y yo estamos celebrando, recordando, hace una semana lo hicimos, estamos recordando y celebrando la victoria de Jesús. Lo hacemos hasta el día de hoy, pero hace más de 2000 años hubo un sacrificio. Un día estarás recordando todo ese sacrificio que estás viviendo, que estás haciendo el día de hoy. Y seguramente cuando lo estés recordando, cuando lo estés compartiendo con alguien más, cuando estés dando tu testimonio, darás testimonio de la gran victoria que obtuviste. Pero cuando estés contando eso, seguramente estarás contando la batalla que te tocó pelear. La batalla de donde Dios pudo darte fuerza, donde Dios pudo darte la gracia, el favor. Yo no sé cuántas personas el día de hoy
están pasando alguna aflicción. Yo no sé cuántas personas el día de hoy dicen, creo que esto que estoy viviendo es un sacrificio muy grande. Los sacrificios a veces nos dejan sin fuerzas. Y seguramente hay alguien que se está quedando sin fuerza. Hoy Dios te anima a seguir adelante y a decir, sigue soportando. Hay alguien que tenía que escuchar que vale la pena seguir adelante y que ese sacrificio que estás haciendo el día de hoy traerá para ti el día de mañana no poco, sino mucho, mucho fruto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Le dan un fuerte aplauso a Dios? Déselo fuerte, fuertes para Dios. Y mire, ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 16, versículo 32. Jesús mismo sigue hablando y lo sigue haciendo con sus discípulos. Y mire, sigue igual haciendo referencia de todo lo que está a punto de acontecer, y les dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y luego en el 33 les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Y luego les dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Él comienza dándonos una recomendación. Y les dice que en Él podemos encontrar la paz que tú y yo en algún momento vamos a necesitar. Y después nos dice: hey, en el mundo van a tener aflicciones. Y me llama la atención que quizás tú y yo quisiéramos que el versículo dijera: en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen porque yo vendré a quitarles esa aflicción. ¿Sabe? No lo dice así. Él dice: en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Y si estamos en el mundo, pues vivimos en el mundo. Es decir, aquí vamos a tener tú y yo aflicciones. Pero antes nos dice: cuando estén en esa aflicción, ustedes van a necesitar paz. Y la van a encontrar en mí. Pero Señor, entonces las cosas van a cambiar. No, no van a cambiar. Pero sigan confiando. Porque yo he vencido al mundo. Y si yo lo vencí, tú también lo harás. Y no sé, yo pensaba en esto. Imagine usted que Lázaro obtuvo una calificación perfecta en matemáticas. Pero bueno, pues ella está como que va a reprobar y no le está yendo nada bien. ¿Será que Lázaro después vaya a ir a preguntarle a ella cómo hacer su próximo examen para matemáticas? ¿O será que ella acudirá a Lázaro para decirle: oye, ¿cómo le puedo hacer? Lo más seguro es que ella se vaya a acercar a Lázaro. Porque Lázaro ya pasó, ya aprobó, ya supo cómo hacerlo. Jesús ya venció al mundo. Y cuando tú y yo estamos metidos, pasando, soportando aflicciones, vayamos a Jesús. Primera,
ahí encontraremos la paz. Y segundo, esa prueba por la que tú estás atravesando en este momento, Él también la atravesó. Ese dolor que estás sintiendo en ese momento, Él también ya lo sintió. Esa soledad por la que estás pasando, Él también la pasó. Esa dificultad, ese dolor, todo lo que tú y yo el día de hoy nos pudiera estar trayendo aflicción a nuestra vida, Él también la vivió. ¿Y qué crees? No solamente lo soportó, sino que también lo venció. Y si Él lo venció, Él tiene para ti y para mí la salida. Y quizás no es en este momento, pero si tú y yo nos acercamos a Él, lo primero es que encontraremos paz. Y aunque la aflicción continúe, tú y yo seguiremos confiados porque Él nos dará la salida para poder vencer esa situación que nos tiene metidos en una aflicción en este momento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, iglesia, ¿sabe? Hace algunos años, cuando me dedicaba de manera como profesión a dar conferencias, recuerdo que algunas universidades me contrataban y las personas que me contrataban lo primero que me decían, ¿sabe? Nos gustaría que motivara a los jóvenes universitarios porque vemos una situación muy común y es que muchos comienzan, pero solo algunos terminan. Mucha gente se queda a la mitad de sus estudios, abandona su carrera, abandona sus sueños. Y bueno, yo iba a esas universidades a motivar a los jóvenes. Pero luego pasa el tiempo y me doy cuenta que en la vida en Cristo sucede algo más o menos parecido. Me doy cuenta que muchas personas llegan buscando del Señor y por alguna razón en el camino se encuentran con dificultades, se encuentran con ciertos sacrificios que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Yo en verdad estoy me siento muy honrado de trabajar con un equipo aquí en la iglesia, de gente que desde muy temprana hora está aquí. Usted ve a los jóvenes en la alabanza y hay un cierto sacrificio que ellos tienen que hacer, porque a diferencia de otros jóvenes de su edad, difícilmente no tienen un compromiso en un fin de semana. Saben que los domingos no hay fiestas para ellos. Hay ciertos sacrificios. Hay mucha gente que viene desde Tampico, desde Madero. O sea, hay gente que para llegar acá invierte mucho tiempo. Sé que para muchos el llegar a los pies de Cristo es tener que sacrificar cosas que antes le causaban placer. Hay gente que sigue luchando porque sabe que hay cosas que no quiere hacer. Pero hoy te digo, todo sacrificio en su momento te permitirá ver un fruto. Los sacrificios en algún momento tienden a ser como cargas pesadas. Y no solamente quiero enfocar este mensaje en la parte espiritual. Creo que hay personas que están queriendo tirar la toalla en algo. Creo que hay personas que se están quedando sin fuerzas. Creo que hay personas que dicen, creo que ya no soporto más. Quiero que pienses en esto. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba a punto de ser aprehendido, dice que Él oró y en esa oración que hizo ahí en Getsemaní, dice que Él había gotas de sudor, pero
Pero ya no era un sudor normal, eran gotas de sangre. Es decir, él estaba pasando por un estrés tan tremendo, era mucha la presión porque él estaba viendo todo lo que iba a padecer. ¿Y qué cree? En ese momento, cuando él estaba en oración al Padre, dice la Biblia que el Padre envió ángeles para fortalecerlo. Él estaba a punto de ser sacrificado, pero en medio de ese sacrificio, él necesitaba fuerza y Dios se la dio. Y yo no sé cuántos están el día de hoy sintiendo que es tan fuerte el sacrificio que se están quedando sin ganas. Si estás aquí, hoy Dios quiere hacer exactamente lo mismo que hizo con Jesús. Y no enviará ángeles a fortalecerte, sino al mismo Espíritu de Él para darte fuerza y que sigas adelante. Yo no sé cuántos en algún área de su vida quieren tirar la toalla. No lo hagas. El silbatazo final todavía no se da. No te rindas. Pero es que, pastor, usted no sabe el sacrificio tan grande. Escucha esto. Entre más grande sea el sacrificio, mayor será el fruto. Entre más grande sea la batalla, mayor será la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Yo te pregunto algo. Todo ese sacrificio que Jesús padeció, lo hizo por ti. Todo ese sacrificio que Él vivió, que padeció, lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Qué estás dispuesto ahora tú a hacer por Él? Porque sí, qué bien que Él hizo un sacrificio por nosotros. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer un sacrificio por Él. Si Él se entregó por completo, creo que por lo menos hay algo que tú y yo tenemos para darle a Él. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios.